Hola, hoy vamos a ver el análisis de un oscilador de puente Wien. Este oscilador es muy ocupado para generar señales por debajo de 1 MHz. Les recomiendo que antes vean el video de qué es un oscilador para entender mejor este análisis. Lo primero que realizamos, como siempre, es identificar los nodos. Aquí voy a tener un nodo y le voy a poner Vx. Acá hay otro nodo, Vf. Si se dan cuenta, este nodo es el mismo que este nodo. Después tenemos un nodo aquí, le voy a poner VY, y otro nodo aquí que va a ser V0. Recuerden que un oscilador va a tener una salida, pero no va a tener una entrada. El oscilador está definido por el amplificador y el circuito de retroalimentación. En este caso, el circuito de retroalimentación va a ser el que se genere a través de la entrada no inversora, que va a ser todo este circuito. Y el de amplificador va a ser la retroalimentación por la entrada inversora, que va a depender de R2 y R1. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ahora dibujamos las corrientes. Voy a tener I1, I2, E y X. Voy a analizar primero esto. Si aplico KCL, voy a tener que entra I1 y esto va a ser igual a IX más I2. Y X tiende a 0 amperes por la alta impedancia de entrada del amplificador operacional, y me queda que I1 es igual a I2. I1 va a ser igual a 0 menos Vx sobre R1, I2 va a ser Vx menos V0 sobre R2. Vx va a ser igual a Vf por lo tanto va a quedar que menos Vf sobre R1 es igual a Vf menos V0 sobre R2. Este término está dividiendo, lo paso multiplicando y voy a tener que menos R2 sobre R1 Vf es igual a Vf menos V0. Está restando, lo paso sumando, y este está restando, lo paso sumando y factorizo Vf. Por lo tanto me queda que V0 es igual a R2 sobre R1 más 1, todo esto por Vf. Si lo paso al dominio S, va a quedar que V0 de S es igual a R2 sobre R1 más 1 Vf de S. Este término está multiplicando, lo paso dividiendo, y en ese caso mi A va a ser igual a V0 de S sobre Vf de S, y esto es igual a R2 sobre R1 más 1. Y esa es nuestra etapa de amplificador. Ahora vamos a analizar la siguiente parte. Vamos a tener una corriente I3, IC1, IX, E y 4. Si se dan cuenta, todas las corrientes salen del nodo VF, por lo tanto nos va a quedar KCL va a ser igual a I3 más
IC1 más IX más I4 igual a 0. Y X tiende a 0. Entonces I3 más IC1 más I4 es igual a 0. Donde I3 va a ser igual a VF menos 0 sobre R. IC1 va a ser C derivada del voltaje de VF. Y 4 va a ser VF menos VY sobre R. Si le aplico la transformada de Laplace, me quedaría VF de S sobre R más C de S VF de S más VF de S menos VY de S sobre R igual a 0. Ahora multiplico ambos lados por R y voy a obtener que VF de S más RC por S VF de S más VF de S menos VY de S. Y todo esto es igual a 0. De esta ecuación voy a despejar VY y esto nos va a dar que VY de S es igual a, en este caso podemos sumar este término y este término y factorizar VF de S y nos va a quedar RC de S más 2 veces VF de S. Nos falta analizar el nodo VY. Acá tendría VY, VF y V0. Acá y 4 y C2. Si aplico KCL, vamos a obtener I4 es igual a IC2. I4 va a ser igual a VF menos VY sobre R, y esto es igual a C derivada con respecto al tiempo de VY menos V0. Aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales igual a 0, nos quedaría VF de S menos VY de S sobre R igual a C por S VY de S menos C por S V0 de S. Esta R está dividiendo, la paso multiplicando y vamos a tener VF de S menos VY de S, y esto es igual a RC de S VY de S menos RC de S V0 de S. Este término está restando, lo paso sumando, y este término está restando, lo paso sumando. Por lo tanto, me va a quedar que VF de S más RC de S V0 de S es igual a RC de S VY de S más VY de S. Aquí puedo
factorizar VY de S y despejarlo. Y nos quedaría VF de S más RC de S, V0 de S, igual a RC por S más 1 VY de S. Este término está multiplicando, lo paso dividiendo y me quedaría que VY de S es igual a VF de S más RC por S, V0 de S, todo esto sobre RC por S más 1. Ahora sustituimos lo que habíamos obtenido de VY de S, que es esta parte, que es RC por S más 2, y todo eso por VF de S. Todo esto lo sustituimos en esta ecuación y nos quedaría RC de S más 2 por VF de S, y todo esto igual a VF de S más RC de S, V0 de S, RC por S más 1. Este término está dividiendo, lo paso multiplicando y tendría que RC de S por S más 2 por RC por S más 1, y todo esto por VF de S es igual a VF de S más RC de S por V0 de S. Este término está sumando, lo paso restando y puedo factorizar VF de S. Y nos quedaría RC de S más 2 por RC por S más 1 menos 1, y todo esto por VF de S, y esto es igual a RC por S, V0 de S. Todo este término está multiplicando, lo paso dividiendo. VF de S es igual a RC de S, y todo esto sobre RC por S más 2 RC por S más 1 menos 1, y todo esto va a ser multiplicado por V0 de S, y en este caso nuestro circuito de retroalimentación va a ser beta igual a VF de S. Recuerden que acá en esta parte del circuito de retroalimentación la entrada va a ser V0 y la salida VF. Entonces para sacar beta va a ser VF de S sobre V0 de S, y esto va a ser igual a RC por S sobre RC por S más 2, RC por S más 1 menos 1, y así obtenemos nuestra beta. Ahora, tomando en cuenta el criterio de Barkhausen, esa A por beta debe ser igual a 1. Recuerden que este es el ya teniendo A, que es del circuito amplificador, es la función de transferencia del circuito amplificador, y beta, que es la función de transferencia del circuito de retroalimentación, pues podemos multiplicar esos dos términos.
y va a ser igual a R2 sobre R1 más 1, que es lo que obtuvimos en esta parte, y beta, que va a ser todo este término. Todo eso lo sustituimos en esta ecuación. Entonces va a ser RC por S sobre RC por S más 2, RC por S más 1, menos 1, y eso va a ser igual a 1. Y vamos a ir desarrollando toda esta ecuación. R2 más R1 sobre R1, todo esto va a ser igual a RC por S, RC por S más 2, RC por S más 1, menos 1 es igual a 1. Todo este término o el numerador lo multiplico por este término y este término por todo este término. Y vamos a obtener que R2 más 1 más R1 por RC por S sobre R1 RC por S más 2 acá voy a borrar tantito, acá R1 por RC por S más 1 menos 1, todo esto va a ser igual a 1. Todo este término está dividiendo, lo paso multiplicando y voy a ir desarrollando todo este término o el numerador. Voy a ir desarrollando el numerador. Como me quedaría R1 R por C por S más R2 R por C por S, todo esto es igual a R1 R C por S más 2 R C por S más 1 menos 1, y esto es igual a R C por S más R2 R C por S igual a R1, y acá va a ser R al cuadrado por C al cuadrado S al cuadrado más RC por S más 2 RC por S más 2 menos 1, y R1 por R por C por S más R2 por R por C por S, y esto es igual a R1 R al cuadrado C al cuadrado por S al cuadrado más 3 RC por S más 1, y eso nos va a dar R1 por R por C por S más R2 por R por C por S, y esto es igual a R1 por R al cuadrado por C al cuadrado por S al cuadrado más 3 R1 por R por C por S más R1.
este término está sumando, lo paso restando. Este término está sumando, lo paso restando. Y este término está sumando, también lo paso restando. Y nos va a quedar R1 por R por C por S más R2 por R por C por S menos R1 R al cuadrado C al cuadrado por S al cuadrado menos 3 R1 por R por C por S menos R1 y esto es igual a 0. Este término se le puede sumar a este término y vamos a factorizar todos los términos que estén con S y nos va a quedar menos R1 por R al cuadrado C al cuadrado por S al cuadrado más R2 R por C por S menos 2 R1 por R por C por S menos R1. Acá sería menos R1 por R al cuadrado por C al cuadrado por S al cuadrado más R2 por R por C menos 2R1 por R por C, todo esto por S, menos R1 igual a 0. En este caso vamos a pasar todo al dominio W, donde S es igual a JW. Recuerden que W es la frecuencia angular y nos quedaría R1 por R al cuadrado por C al cuadrado, todo esto por WJ al cuadrado más R2 por R por C menos 2R1 por R por C, todo esto por WJ menos R1 y esto es igual a 0. Recuerden que J al cuadrado va a ser igual a menos 1, por lo tanto me queda R1 por R al cuadrado por C al cuadrado W al cuadrado más, en este caso voy a poner W, R2 por R por C menos 2R1 R por C y por J menos R1 y es igual a 0. Y voy a separar la parte real de la parte imaginaria. En este caso la parte real de ese número complejo es R1 por R al cuadrado C al cuadrado W al cuadrado menos R1 más W R2 por R por C menos 2R1 por R por C J y esto es igual a 0. ¿Se dan cuenta? Este término es la parte real y este término va a ser la parte imaginaria. Para solucionar esta ecuación, tanto este término como este término deben de ser igual a 0 para que se cumpla que todo esto es igual a 0. R1 por R al cuadrado por C al cuadrado W al cuadrado menos R1 y todo ese término de la parte real la igualamos a 0 y nos va a quedar R1 por R al cuadrado por C al cuadrado W al cuadrado igual a R1. Si paso este R1 que está multiplicando dividiendo, nos queda R1 sobre R1 y se hace ese término 1. Entonces va a quedar R al cuadrado, C al cuadrado, W al cuadrado igual a 1. Todo este término está multiplicando, lo paso dividiendo y queda que W al cuadrado es igual a 1 R al cuadrado, C al cuadrado. Si le saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, me quedaría
W igual a 1 sobre R por C. Pero W es la frecuencia angular y es 2pi por F y todo esto es igual a 1 sobre RC. Por lo tanto, la frecuencia de oscilación de nuestro oscilador de puente de Wien va a ser igual a F igual a 1, 2pi por RC. A eso va a ser nuestra frecuencia de oscilación. Va a depender solamente del valor de R y del valor de C del circuito de retroalimentación. Todavía nos falta la parte imaginaria. Y la parte imaginaria, recuerden que es W R2 por R por C menos 2R1 R por C J igual a 0. También la igualamos a 0 para cumplir la ecuación. En este caso vamos a tener W R2 por R por C menos 2R1, acá me faltaría la J, por R por C W J, y esto es igual a 0, y W por R2 por R por C J es igual a 2 R1 por R por C W J. Este término lo paso dividiendo, entonces como nos quedaría, R2 es igual a 2 R1 R por C W J, todo esto sobre R por C W J, y por lo tanto R2 es igual a 2 R1. Vamos a tener que cumplir la condición que R2 sobre R1 debe de ser igual a 2. Aparte de saber esta frecuencia de oscilación, también debemos de cumplir esta condición que R2 sobre R1 sea igual a 2 para cumplir el criterio de Barkhausen. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.